Hola, ¿qué tal? Soy Javier Pló, profesor del área de oposiciones, y hoy pues vamos a comentar una noticia que habréis visto en todos los medios de comunicación durante los últimos días, que es sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a las cláusulas suelo. Bien, hoy lo que vamos a explicar es sobre todo por qué ha intervenido el Tribunal de Justicia y cuál es la implicación y el alcance de esta sentencia. En primer lugar, ¿por qué es competente? Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Por qué es competente? ¿Por qué ha intervenido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Bueno, pues porque obviamente la cuestión de la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios es una competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que, como su propio nombre indica, los Estados miembros y la Unión Europea comparten esta competencia, pero en el momento en que la Unión Europea ya legisla sobre esta materia, los Estados miembros tienen que seguir las líneas marcadas por la Unión Europea. No pueden salirse de ese marco regulado por la Unión Europea, que es lo que ha sucedido en esta materia concretamente con la directiva del año 93 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que precisamente afecta a este tema del que estamos hablando o estamos oyendo hablar estos días en la prensa y en los medios de comunicación. Y en España esta directiva fue trasladada a nuestra normativa mediante la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias que afectan a esta materia. Bien, ¿cómo define la directiva europea a las cláusulas abusivas? Vamos a leer literalmente lo que dice el artículo 3. Dice: las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Es decir, no es suficiente con que se hayan negociado o no se hayan podido negociar individualmente entre las partes. Eso no implica que sean abusivas, sino que además tienen que ser contrario a la buena fe y que además produzca un desequilibrio importante entre las posiciones de ambas partes, en este caso de las entidades bancarias y de los clientes que se habían acogido o habían firmado estas cláusulas abusivas. Bien, ¿qué procedimiento se ha seguido en este caso? Bueno, después de la sentencia del Tribunal Supremo, que tuvo lugar, se pronunció en el año 2013 sobre esta cuestión, pues los afectados han ido planteando sus reclamaciones ante los juzgados competentes en cada caso. Sucedió que determinados juzgados, en este caso el Juzgado de lo Mercantil de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante, pues no sabían muy bien cómo aplicar esa sentencia del Tribunal Supremo y, sobre todo, la directiva europea. Claro, para interpretar la directiva europea tienen que preguntarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues cómo tienen que aplicarla en este caso concreto. Por tanto, plantear una cuestión prejudicial para que el Tribunal de Justicia interprete y les haga salir de dudas. En este caso, esta sentencia que ha salido esta semana a la luz, pues sienta jurisprudencia en el sentido de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues interpreta directamente y muy claramente cómo se deben aplicar esta directiva europea, cómo la deben aplicar nuestros órganos judiciales. Así que ya si cualquier particular llega reclamando pues una determinada cantidad de dinero en virtud de estas cláusulas suelo, ya sabrán los juzgados de nuestro país cómo tienen que aplicar y desde cuándo tienen que devolverse el dinero abonado indebidamente. ¿Qué dice la sentencia? Precisamente lo que estamos diciendo ahora. Dice, esto es lo que ha dejado muy claro, que la declaración del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraba el consumidor, en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Es decir, no es desde que se dictó la sentencia del Tribunal Supremo en el año 2013, sino desde que empezaron a funcionar o desde que se aplicase la cláusula suelo a cada caso concreto. Si es desde 2009, que fue el primer año que empezaron a funcionar estas cláusulas suelo, pues desde 2009. Es decir, hay que restituirle al perjudicado, al consumidor en este caso, la situación que tenía desde el principio.
Esto implica una diferencia pues, de unos 5.000 millones de euros más que tendrán que abonar los bancos por las reclamaciones que pueden producirse después de esta sentencia. Y, por último, tenemos que hablar del alcance jurídico de la sentencia. Claro, yo creo que ya esto queda bastante claro. Si no hubiese salido tanto revuelo en los medios de comunicación. Esto implica, claro, que tienen que cumplir tanto los bancos como los Estados miembros, los particulares, todos tienen que cumplir estas decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque son vinculantes, son de obligado cumplimiento. Y los órganos judiciales, incluso el Tribunal Supremo, no puede contradecir lo que ha dicho ya el Tribunal de Justicia de la Unión. Y esto implica también que no cabe ulterior recurso, es decir, no cabe ir a una instancia superior para intentar que otro tribunal corrija o anule lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No, ya esto es irrevocable, ya no hay vuelta atrás y no se puede corregir de ninguna manera, así que es la línea a seguir por nuestros tribunales, en este caso, a partir de ahora. Y todo esto, desde luego, a la mayoría de vosotros, todo lo que os he estado contando ahora, os sonará mucho, porque obviamente lo habéis estudiado en el tema relativo a las instituciones de la Unión Europea. Y si queréis profundizar más sobre este tema, pues podéis revisar esta unidad didáctica para ahondar un poco más, incluso comparar la sentencia con lo que habéis estudiado y encontraréis relación con todo lo que estáis preparando en la oposición sobre este tema muy claramente. Y sin más, bueno, seguiremos comentando las próximas noticias de actualidad que afecten directamente a los temarios que estamos preparando y, como siempre, quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo.